Hola clase, bienvenidos a un nuevo espacio de física. Continuando con el estudio de las propiedades periódicas de los elementos, hoy vamos a estudiar el tema que corresponde a el número atómico y la masa atómica. La primera propiedad periódica que podemos estudiar o visualizar en la tabla periódica está directamente relacionada con la cantidad de partículas subatómicas que están presentes en un átomo. A medida que nos movemos en la tabla periódica de izquierda a derecha y de arriba a abajo, observamos cómo los elementos aumentan en unidades de una unidad la cantidad de partículas subatómicas que están presentes en su núcleo. Por definición sabemos que el número de protones de un átomo es igual al número atómico que se representa en la tabla periódica. Entonces, podemos decir que el número de protones que está presente en el núcleo de un átomo es igual al número atómico que está representado en la tabla periódica. Sin embargo, los núcleos de los átomos no están formados únicamente por protones. Se necesita de una partícula subatómica que actúe de mediador entre ellos para que la repulsión de las cargas positivas no separe a los protones del núcleo. Recordemos que todos los protones tienen carga positiva. Este trabajo lo cumple una partícula subatómica muy interesante, que son los neutrones. Estos tienen carga neutra o cero, es decir, no son ni positivos ni negativos, y actúan como barrera para evitar que las cargas positivas de los protones se repelan entre sí y desintegrar el núcleo atómico. Observando esta pequeña tabla, nos podemos dar cuenta de una comparación entre las masas de los protones, los neutrones y los electrones. Los números que están escritos en esta tabla tienen una codificación especial llamada notación científica, en la cual los científicos escriben los números en potencias de números elevados, en potencias de números de 10, para poder escribir números muy grandes o muy pequeños sin la necesidad de escribir tantos ceros. Si observamos la masa correspondiente a un protón y a un neutrón, podemos darnos cuenta que su valor de magnitud es similar. En cambio, en el caso de los electrones, el exponente que está en la base 10 es mucho mayor que en los neutrones y en los protones. Por lo tanto, este signo negativo y el número mayor indica que esta cantidad es mucho más pequeña en órdenes de magnitud que la masa de los protones y los neutrones. Por esta razón, los científicos desprecian o no tienen en cuenta la masa de los electrones al momento del cálculo de la masa de cualquier átomo y solamente suman la cantidad de protones y neutrones presentes en cada núcleo. En el caso de la masa atómica, es necesario conocer la suma total de protones y neutrones que hay presentes en el núcleo de un átomo. Y a medida que vamos avanzando en la tabla, los elementos más pesados se ubican hacia la derecha y de arriba hacia abajo. ¿Cómo podemos visualizar eso? Se observa en esta pequeña tabla. Los elementos de color blanco son los menos pesados y aquellos que tienen tonalidad rosada tienen un peso intermedio. Los elementos más pesados tienen tonalidad rojiza o rojo brillante. Y observemos que son los elementos que están en la parte baja de la tabla periódica y los que se encuentran en el grupo de los llamados actínidos o elementos que se comportan igual que el actino en el periodo número 7. También cabe mencionar que la mayoría de estos elementos son sólidos, a excepción del hidrógeno, el helio y la mayoría de los gases nobles, los cuales son estables y son elementos de tipo gaseoso.